Muy bien, buenos días. Nuestro mensaje de hoy se basa en Lucas capítulo 7, versículos 27 al 48. Es el episodio que pasó el Señor Jesucristo con el fariseo Simón y la mujer pecadora. La pregunta es, ¿quién le amará más? Leo la palabra y dice, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, rogando tu bendición, Señor, para que los que escuchen este mensaje puedan ser tocados a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la demostración de amor que vemos aquí en este pasaje. Una demostración de un amor recíproco, el de Jesús hacia la mujer y la mujer hacia Jesús. Gracias te damos, Señor, por los ejemplos bíblicos que hoy podemos encontrar para ser bendecidos a través de tu palabra. Quieras bendecir este mensaje, que llegue a los corazones de los perdidos y que haya salvo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En la introducción de este mensaje vamos a descubrir en este ejemplo bíblico quién amará más al Señor. Seguramente en la lectura usted ya se habrá dado cuenta
a dónde vamos a llegar con el mensaje. Pero vamos a ver dos partes, dos contradicciones. Una persona llamada Simón, un fariseo, y una mujer que en este caso no sabemos su nombre, pero decía mujer pecadora. Es bien sabido que cuando uno recibe visitas en su casa, siempre prepara o halaga según cómo nosotros consideremos a la visita o la posición que tiene. Imaginémonos que viene el presidente de la República a nuestra casa. ¿Cómo vamos a preparar la casa? ¿Qué comida vamos a hacer? ¿Qué servicio vamos a brindarle? ¿Qué honor vamos a darle cuando entre a nuestro hogar o no? En esta historia bíblica, Simón no le da a Cristo el honor que corresponde, el lugar que le corresponde al Señor. Él no lo consideraba profeta, no lo consideraba un salvador, no consideraba a Jesús el Hijo de Dios, o sea, no lo consideraba en absoluto. Como Cristo era muy popular, él entonces lo invita a su casa. Es como si nosotros invitáramos a algún famoso a nuestra casa porque apareció en la televisión, o porque es un artista, o porque es un futbolista. En este caso Jesús era famoso. La gente lo escuchaba, salía a las calles, estaba convulsionada la ciudad donde Jesús estaba. Simón, al ver esto, dijo: yo voy a invitar a este famoso a mi casa, también para ser famoso, también para darse dique, como decimos nosotros. Pero él fue muy descortés con el Señor, porque no le dio los honores correspondientes y, en fin, lo hizo entrar a su casa nomás. Esto demuestra que Simón creía que él era superior a Cristo. Él creía que era un santo, un puro, de superior posición que el Señor. El Señor no se dio por ofendido. Él sabía que tenía que ser despreciado y desechado. Desde que despreció la oferta del Dios de este siglo, como dice la Biblia, allí en la tentación, diciéndole Satanás: si postrado me adorare, te daré todos los reinos del mundo. Jesús sabía su condición, él estaba creciendo, estaba madurando en su edad, estaba tomando la responsabilidad del ministerio y sabía que la mayoría de la gente lo iba a desechar. Y es bien sabido en la historia bíblica que eran muy pocos los que seguían a Jesús. De repente había muchos siguiéndole, pero como no tenían cosas materiales, inmediatamente lo dejaban. Por eso dice desechado y despreciado. Cristo aprovecha este incidente muy conmovedor que le dio la oportunidad de corregir lo que hizo Simón mal. Una mujer pública, confundiéndose con la multitud, y al acercarse los invitados a la mesa, ella quedó atrás y llorando, dice, se echó a los pies de Jesús. Los judíos tenían la idea de contaminación con el mero contacto con los gentiles o pecadores de cualquier clase. Esto hizo del fariseo dudar de la santidad de Cristo, y esos pensamientos recelosos dieron lugar al precioso discurso de Jesús. Simón seguramente esperaba un mensaje del profeta invitado, pero no tan personal. En el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. En ese momento mi imaginación va hacia la posición de Simón. Al ver que el famoso estaba en su casa, ya vio lo que estaba sucediendo con la mujer, pero él pensó: este no es profeta, porque no sabe quién lo está tocando al Señor. En ese momento Jesús le dijo: tengo que decirte algo, Simón. Me imagino que Simón se habrá acomodado en su silla porque habrá esperado que el Señor le dijera qué importante que era el haber estado en su casa, qué importante que era que él lo haya recibido. En fin, esperaba elogios de parte del Señor, pero no esperaba la parábola que venía después de esto. ¿Sabe?
Cristo siempre quiere hablarnos directamente a nosotros y nos dice, quiero decirte algo, quiero hablarte algo, quiero expresarte algo. La comunicación que Cristo quiere tener con nosotros es muy personal. Así nos quiere hablar hoy a través de este mensaje, un mensaje personal. Lo primero que vamos a ver es que Él requiere el amor más sincero y ferviente de nuestro corazón. Jesús, cuando en ese momento no recibió los honores, Él se calló, no dijo nada. Había silencio de parte de Él, pero notó la frialdad de su hospedador Simón. ¿Saben? Muchos invitan a Cristo como el fariseo. Son cristianos tibios o profesantes. Les gusta el cristianismo, pero hablan de que no son fanáticos, o no el fanatismo. Dicen que un joven fue encontrado en un baile, un joven cristiano fue encontrado en un baile por otro joven que no era creyente. Cuando el no creyente lo vio, se extrañó de verlo allí en ese lugar y fue a preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Y el joven creyente le dijo, he dejado mi religión en casa. ¿Sabe? Creo que no dejó ninguna religión en la casa, porque cuando uno es creyente siempre y en todos lados. Y tiene que demostrar su fe. La religión, según es la descripción de religión, es la unión del alma con Dios. No puede dejarse y tomarse a la ligera como nosotros quisiéramos. Algunos quieren a Cristo a corto plazo, no como el dueño de su vida, no le ofrecen lo mejor que tienen. Y Cristo se calla, hace silencio, porque es el tiempo de prueba para el mundo y para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que prestar atención de qué manera nosotros recibimos a Cristo en nuestra casa, o en nuestro hogar, o en nuestra vida, o en nuestro corazón. En segundo lugar, como dice este pasaje de Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El segundo punto es que a Cristo no se le puede ocultar nada. Él sabía los pensamientos de Simón. Simón estaba pensando, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Él conoce nuestros pensamientos. En la historia de Jesús con Pedro, cuando Pedro se fue a pescar después de la resurrección de Cristo, y Pedro, desanimado con sus compañeros, se fue a pescar, apareció Jesús allí en la orilla de la mar, y los otros discípulos dijeron, es Jesús, es Cristo. Inmediatamente Pedro dice que se tiró al agua porque estaba con el torso desnudo. Después vino a donde estaba Jesús y Jesús tuvo una conversación con él. Y allí en el capítulo 21 de Juan, versículo 17, capítulo 21 de Juan, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero lo que quiero destacar acá en este pasaje del versículo 17 es que Pedro reconocía que Cristo conocía todas las cosas. Cristo conocía todos los pensamientos. No era necesario que le dijeran las cosas porque Cristo lo sabía ya de antemano. Y esta es una de las características de Cristo, según lo vemos en el relato con Simón. El fariseo pensó que la complacencia de Jesús hacia una mujer pecadora era una falta de conocimiento de parte del Señor. Él no sabe quién lo está tocando. Yo diría que era un exceso de conocimiento. Jesús sabía muy bien qué clase de mujer era que le estaba tocando.
En tercer lugar, ningún pecado es barrera demasiado grande para el amor perdonador del Señor. Cuán alentador ha sido este ejemplo para millares de pecadores y pecadoras de la misma índole que esta mujer. Podríamos hablar de los desechados del diablo. Hay personas que están tan enlodadas, tan profundamente caídas en el pecado, que creen que ni el diablo los quiere. Como las mujeres pecadoras. Una mujer pecadora se le transcribía como una prostituta, una mujer de la calle. Estas mujeres o estos hombres que están haciendo la prostitución, la gente de la cárcel, los que están presos, los homicidas, los femicidas, los que trafican con la droga, los narcotraficantes, están hundidos en el pecado, en el lodo. Pero ¿sabe una cosa? No hay pecado demasiado grande que Cristo no pueda perdonar. Y por eso mismo digo que este mensaje es muy alentador para todo ese tipo de personas que están enlodadas completamente. Y usted está notando que aquí hay dos personajes después de Jesús, uno que se cree muy santo y el otro que se cree muy pecador. En cuarto lugar, hay la misma imposibilidad para el pecador pequeño como para el grande sin la misericordia de Dios. Aquí no es cuán pecador soy o cuán pecador no soy. Puede que alguno se ha criado en la familia cristiana, toda su vida en la iglesia, aparentemente no es un gran pecador, no tiene mucha fama de gran pecador, posiblemente los hijos de los pastores, posiblemente los hijos de los creyentes que se criaron en la iglesia, no se consideran grandes pecadores, no anduvieron enlodados como los demás hombres, pero sí tenemos que considerar que son pecadores. Un niño lo comprende. Un niño se puede dar cuenta que es pecador, que ha mentido, que ha faltado a la verdad, que ha dicho cosas que no son correctas o ha hecho alguna macanita. Pero aquí no significa que hay mentiras blancas o no. Aquí significa que la naturaleza humana, después de que pecaron Adán y Eva, todos nacen en pecado y todos necesitan el perdón de Dios. Así que Dios no los cataloga por grandes pecadores o pequeños pecadores. Es pecador y chao. Lo que quiero poner y resaltar es de que Simón creía que él era una persona diferente a la pecadora mujer. Él era más puro, porque él no estaba enlodado como esta pobre mujer. ¿Recuerdan ustedes aquella escena cuando vinieron a acusar a la mujer que la habían encontrado en el acto? Y vinieron a Jesús para decirle, la apedreamos, ¿qué te parece, Señor? Hacemos justicia, la ley decía que había que apedrearla. Y el Señor se inclinó a tierra y dice, con su dedo allí en la tierra, mientras revolvía, le dijo a estos hombres, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. A rato el Señor se levanta y ve que no había nadie, solo la mujer. Y le dice, ¿dónde está, mujer, donde los que te acusaban? Y ella dijo, se fueron. Y el Señor le dijo, bueno, vete tú también y no peques más. ¿Sabe? Los hombres acusaron en su conciencia de que ellos también eran pecadores, reconocieron que la mujer era pecadora, pero ellos también eran pecadores. Y el Señor dijo, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. O sea, el acto de la conciencia es el que actúan las personas para decir que está bien y que está mal. Un acto de conciencia nos hace enderezar el camino. Un acto de conciencia espiritual nos dice dónde están nuestros límites. Entonces, cuando nosotros aprendemos los mandamientos del Señor, ellos nos ponen límites. Ellos hacen que nosotros no crucemos o transgredemos la frontera de nuestra conciencia, porque sabemos que si lo hacemos, estamos pecando. Otro acontecimiento que pasó aquí, en el versículo 42 en nuestra historia, dice que el Señor le dio una parábola en el 41,
Dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno 500 y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora, el versículo 42 supone que no tenían con qué pagar ambos, ni 50 ni 500. Allí está la diferencia entre el muy pecador y el poco pecador. O sea que el que miente, como el que roba, como el que mata a alguien, están todos en la misma posición. No tienen con qué pagar. La justicia de Dios es para todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos con qué pagar la salvación. No hay manera. No es por obra, no es porque te portás bien, porque te criaste en la iglesia, porque naciste en la familia pastoral, porque eres un chico bueno, una chica buena. No es por eso, somos pecadores todos. No tenemos con qué pagar. Pero aquí, en este pasaje, le pregunta a Simón, Simón, ¿quién le amará más? Y dice Simón, pienso que aquel que se le perdonó más. Si el fariseo no era culpable de pecado, tenía una naturaleza pecaminosa, porque así nacemos todos los hombres en pecado. Todo hombre o lucha con el pecado o se complace con el pecado, pero no está libre de su influencia. Si Simón se hallaba en el primer caso, debía ser más comprensivo con la mujer. Si era en el segundo caso, su hipocresía lo estaba condenando. Alguien dijo que de haberse conocido bien Simón, a sí mismo se habría puesto al lado de la mujer, a los pies de Cristo. Vamos a ver 3 errores de Simón. El primero, creía que el santo debía apartarse del pecador. Segundo, que la mujer todavía era pecadora. Y tercero, que él mismo era santo. ¿Cuántos sin ser Simón han caído en estos mismos errores? La frase perdonó a ambos en griego es hizo caridad a ambos. Caridad, misericordia. Y esto necesitamos de parte de Dios, misericordia, no justicia. Mientras esperemos justicia, no podrá haber perdón. Sobre el terreno de la justicia estamos perdidos. Sobre el perdón estamos salvados. Si Dios es justo, va a justificar al hombre diciendo que es pecador, merece la muerte, la condenación eterna. Pero su misericordia, por eso esperamos en su gracia, en su misericordia, para recibir perdón, porque no es sobre su justicia, sino sobre su misericordia. Una gran diferencia. En la parábola decía, perdonó a ambos. Si el dueño de ese dinero, el dueño de esa deuda, hacía justicia, bueno, tenía que meterlos presos porque no le habían pagado. Pero actuó con misericordia. Y es lo mismo que pasa con Dios. Si Dios actúa con justicia, nos va a enjuiciar a todos y vamos a ser todos condenados. Pero en su misericordia, Él nos perdona. En Lucas capítulo 17, versículo 10, Lucas 17, 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay imposibilidad de que nosotros seamos salvados por nosotros mismos. Y cuando nosotros somos llamados o cuando somos perdonados y actuamos a favor de las cosas de Dios, estamos haciendo tan solo lo mínimo. ¿Sabe? Fuimos creados para la santidad, la obediencia y la gratitud a nuestro Creador. Y cumplirlo nuestro deber. En quinto lugar, Jesús requiere que nuestro amor sea expresado. Y aquí hay algo importante que quiero destacar. Y es muy importante por cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Si la mujer, si hubiese quedado afuera de la casa
y no hubiese entrado a los pies del Señor, no hubiese hecho ese acto de amor hacia el Señor, la gran pregunta, ¿hubiese sido perdonada? No. La contestación correcta sería no. ¿Por qué digo esto? La mujer, si hubiese quedado afuera y estaba llorando por sus pecados y su desgracia de su vida, y se lamentaba por su condición espiritual, pero ella no iba a Cristo, hubiese sido perdonada, hubiese escuchado esas hermosas frases, tus pecados te son perdonados, que dice el versículo 48 de Lucas 7, o el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabe? Ella hizo un movimiento, actuó una movilidad de parte de la mujer hacia Cristo. Y eso es lo que debe ocurrir en tu vida y en mi vida. Si nosotros no nos movemos hacia Cristo, no vamos hacia Cristo, no va a pasar nada. Porque entonces diríamos, si Dios es tan bueno, que perdone a todo el mundo. El que no quiere a Cristo igual va a recibir su gracia, va a ser un Dios bueno que perdone a toda la humanidad. Pero en su justicia, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y es necesario actuar, movernos. La movilidad nuestra es ir a Cristo para pedirle perdón por nuestros pecados para ser salvos. Creer en Él como nuestro Salvador, pero debe haber una acción nuestra hacia Cristo. El favor, la gracia, el perdón está, pero hay que ir a recibirlo. Si a ti te dijeran que tienes un regalo, pero debes ir a una dirección para retirarlo, ya sea un comercio, ya sea donde sea, tienes que ponerte en contacto para recibir ese regalo. Si tú no lo haces, ese regalo, no lo vas a recibir nunca. Puede que hayas obtenido ese regalo o ese premio, pero si no actúas como lo vas a recibir, debes moverte hacia ese lugar o llamar por teléfono para que te lo envíe, pero una acción tuya debe haber. En la salvación es lo mismo. La salvación está, el regalo está, pero tú tienes que hacer una movilidad, tienes que moverte hacia Cristo. Y vamos a notar que ella fue perdonada después de la acción de ella. Fue la consecuencia de su arrepentimiento. Cuando ella recibió esas palabras, ella antes había hecho algo. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que hay una movilidad, hay una acción tuya hacia recibir el perdón. Y esto es lo importante destacarlo, porque la gente puede creer que Dios, si es tan bueno, que nos perdona a todos. Pero esa no es la acción que Dios está esperando de nosotros. La acción es que debes confesar a Cristo. Debes confesar de que crees en Él, que resucitó de los muertos, que tomó tu lugar. Y entonces sí serás salvo. La mujer no pensó en el ridículo de ir a llorar sus pecados en público, ni en las malas interpretaciones que podían darse a su actitud. Porque la oferta que el Señor le estaba presentando, una oferta de descanso espiritual, era más grande. Cristo había llegado a su corazón. Las palabras del Señor estaban prendidas en el corazón de esa mujer. Y cuando recibimos el mensaje, inmediatamente podemos responder a ese mensaje. Tú ahora puedes escuchar este mensaje, pero si tú no respondes a este mensaje, de nada te va a servir. Puedes ser un buen oidor, pero no un actor. Actor, acción, hacer, moverte, a creer en Cristo como tu Salvador personal. En sexto lugar, es preferible
preferible mucho pecado perdonado que poco que perdonar. Quizás Simón creía que él, en su posición, él no era un gran pecador. Entonces no se movilizó a creer en el Cristo que estaba sentado en su casa. En cambio, la mujer creía que era una gran pecadora y a ella sí se le perdonó sus pecados. En cambio, a Simón no, porque Simón no se movió a creer en Cristo. Esto no es bajar el nivel de la gravedad del pecado. Feliz aquel que no es gran pecador, que no tiene una mancha muy grande o está embarrado en el lodo del pecado. Pero es difícil que no queden consecuencias del pecado en nuestra vida después de haber sido perdonados. ¿Recuerdan aquella historia de que por cada pecado había que clavar un clavo? Y entonces después tenía que pedir perdón por esos pecados y cada vez que lo pedía perdón retiraba los clavos. Cuando ya no había más clavos en la madera, entonces lo que había era una huella, eran los agujeros de cada marca por cada pecado hecho. El pecado ha sido perdonado, pero muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones o de nuestro pecado. Sea lo que sea que hicimos, quedamos manchados. No es que Dios nos va a reclamar nada, pero las consecuencias las pagamos, lamentablemente. Obtuvimos el perdón, pero quedan las marcas. En séptimo lugar, Jesús merece ser amado hasta lo sumo. Cuando Jesús expresó su amor hacia el mundo, la mujer lo tomó y ella hizo una acción de amar a Jesús como Jesús la había amado. Y eso se llama reciprocidad. Jesús no está pidiendo que tú pagues tu salvación, pero sí que sea recíproco con Él. La reciprocidad es: Cristo me ama, yo lo debo amar. Cristo me salvó, ahora yo debo servirle. Cristo se entregó por mí, yo me tengo que entregar a Cristo ahora, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sea cual sea la medida de pecado que hayas hecho, sea que tú crees que eres muy pecador o poco pecador, Él merece nuestro supremo amor. No es el que tenga mucho pecado haya de amar más y el que tenga poco pecado va a amarle menos. Eso depende de la conciencia de cada uno. Nosotros ofendimos al Señor por nuestro pecado, pero es importante entender que nuestra conciencia es la que nos va a dar la medida de que si entendemos el mensaje, podemos sí entregar nuestra vida al Señor. Cuanto más entendemos el sacrificio del Calvario, más podemos amar al Señor. Cuanto más estudiamos y vemos la escena del Calvario, es cuanto más nosotros vamos a amar y entregarnos al Señor. Y eso depende de cada uno. Puede que algunas personas, no siendo tan pecadoras, tengan una entrega total al Señor, y lo hemos visto. Muchos siervos, pastores, hoy creyeron en Cristo en su niñez. Yo creí en Cristo a los 7 años. Yo acepté a Cristo, a Jesús, a los 7 años. Hay algunos a los 4 años, otros a los 5 años. No importa la edad, pero es cuando tú recibes el mensaje, es cuando tú te decides aceptar a Cristo porque sientes la carga del pecado y que estás condenado y que tienes un Salvador que es Cristo Jesús. Y cuando tú sientes el amor del Calvario en tu ser, es cuando tu conciencia te dice: eres pecador, pero tienes un medio de salvación. Y cuando lo aceptamos y nuestra conciencia nos dice: ahora eres libre de pecado, porque Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti, entonces empieza la entrega de la persona a Cristo. Hay santos que pueden llorar su falta y grandes pecadores que se ríen de su pecado. ¿No han escuchado la frase muchas veces de que qué calentito que es el infierno? ¿Vamos a estar todos calentitos? Se burlan del infierno. Pero es el lugar donde van a ir los impíos y los que rechazaron a Cristo como su Salvador.
Hay una persona que me llama mucho la atención de los discípulos de Jesús y es Juan. Juan no sabemos, no podemos precisar qué edad tenía cuando se acercó a Juan el Bautista y luego fue el discípulo de Jesús. Pero el promedio podía ser 16 años, 17, 15. Un joven adolescente, el más joven del grupo. Y sabe, Juan, podríamos decirle, no era un gran pecador, no anduvo en el lodo del mundo. Pero él amaba mucho a Jesús. Él mismo lo expresa, el discípulo que amaba a Jesús en su evangelio. ¿Por qué? Y en las cartas de Juan también habla mucho del amor. ¿Por qué Juan estaba tan impregnado del amor de Dios? ¿Y por qué amaba tanto al Señor y sentía el amor del Señor? Porque era un acto de conciencia. Era un acto de conciencia. Juan no había estado embarrado en el mundo de homicida, femicida, no había sido un ladrón. Pero una persona que reconoció sus pecados y se acercó a Cristo y lo siguió. Y fue el discípulo más mayor que falleció a los 90 años, lo mataron. No es solo el que perdona más, sino el que siente mejor su pecado, quien va a amar más al Señor. Cristo es muy sensible a las diferencias del amor. Él se siente amado más o menos. Allí el Señor a Simón le dijo, ¿quién le amará más? Para el Señor es una decisión de entrega y esa entrega es muy importante. Y allí estaba el Simón y la mujer pecadora. Y ahí estaba el que debía 50 y el que debía 500. Y el mismo Simón lo dijo, el que se le perdonó más, más ama. No es una regla de la excepción, pero es el que siente más el perdón del Señor. A Pedro se le preguntó, ¿me amas más que estos? El Señor requería un amor superior. No quería que Pedro solamente lo amara como los demás, sino ámame más que los demás. Por eso hay muchos entregados al Señor, al ministerio, han dejado todo para seguir a Cristo. Son siervos y siervas, son matrimonios que han salido a campo misionero, son pastores con su familia que están en el ministerio. ¿Y por qué entregaron toda su vida al Señor? Porque han sentido el amor del Señor a sus vidas. Y han hecho un acto de consagración. Es un acto mayor que el aceptar a Cristo. O sea, no mayor, sino posterior. Una cosa es aceptar a Cristo, ser salvo, y otra cosa es consagrar su vida al Señor. Esto es lo que espera el Señor de nosotros, a que nosotros recibamos ese amor que Él nos dio, que tengamos conciencia de lo que Él hizo, de ese amor del Calvario, y tengamos un nivel de amor mayor que los demás. No seamos comunes del grupo, sino que sobresalgamos del grupo. No seamos recibiendo un mensaje colectivo. Si bien la iglesia es un grupo colectivo y el mensaje se predica para todos, no todos lo reciben de la misma forma. Algunos están siendo tocados y diciendo, yo quiero servir a Cristo, yo quiero predicar del Señor, yo quiero entregar mi vida y consagrar mi vida a Cristo. Y otros dicen simplemente, gracias Señor por la salvación y sigo con mi vida. ¿Entiendes cuál es la diferencia? La diferencia es consagrar tu vida al Señor. Así que, ¿quién le amará más? ¿Tú amas más al Señor que los demás? Ojalá que sientas que este mensaje es para ti y que tú necesitas amar a Cristo más que los demás. Oramos. Gracias Padre Celestial por ese amor inmenso que tú nos diste. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por la entrega total. Gracias porque Cristo dejó su gloria para venir a este mundo, para morir y resucitar y llevar nuestros pecados en la cruz. Gracias Señor porque hoy lo tenemos allí en tu gloria, sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Bendícenos Señor para que este mensaje pueda entrar a los corazones de los oyentes y puedan impartir en ellos la salvación y hacer el paso como hizo la mujer pecadora de entregar toda su vida a Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.